días, soy Claudia Jiménez, mentora de la Iglesia Internacional Ríos de Agua de Vida. Les transmito un saludo por parte de mis pastores, el pastor Omar García y la pastora Fedra Bonés de García. Hoy quiero compartirles una palabra que está en Mateo 16, versículo 5. Dice, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Bueno, en este pasaje, pues el Señor nos muestra aquí cómo cuando Jesús da un mensaje hacia los discípulos, cómo ellos están centrados en algo que les preocupa en el momento. ¿Qué es lo que les preocupa? El que no han traído el pan, el que se les olvidó traer el pan. Entonces, cuando Jesús les dice que evadan la levadura, eviten la levadura de los fariseos y los saduceos, entonces ellos entienden con esa levadura que les está hablando del pan que ellos olvidaron traer. Entonces, es un momento donde hay temor, donde hay angustia, que Jesús los va a regañar, que olvidaron algo y la responsabilidad de ellos dónde estaba. Cuando está su atención así tan centrada, ellos no entienden el mensaje de Jesús. Jesús le está diciendo es que ellos se cuiden de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes son ellos? Los saduceos eran personas que no creían en la llegada del Mesías. Eran personas que no creían en que el poder de Dios se manifestaba en el día a día. Los fariseos eran legalistas, ellos cumplían la ley, ¿sí? Pero también hacían que a través de sus obras querían alcanzar la salvación. Entonces, total, ¿ellos quiénes eran? Eran unos incrédulos, eran personas que razonaban las cosas y la razón hacía que la obra sobrenatural de Dios fuera anulada o fuera cuestionada. Entonces, si el Señor nos habla de la levadura, y sabemos que la levadura es esa parte que fermenta, ¿sí? Que es el que está compuesto por unos hongos para fermentar una mezcla. Entonces, ¿qué calidad de mensaje transmitirían los fariseos y los saduceos? ¿Qué le podían transmitir ellos en este momento a los discípulos? Pues mensajes de mundo, mensajes de incredulidad, mensajes donde no hay fe, donde no entendían que era el mover sobrenatural, donde estaban anulando desde el comienzo que la palabra de Dios no era fiel, donde la palabra de Dios no tenía un poder sobrenatural, ¿sí? Donde Jesús no se movía en lo sobrenatural, los estaba llevando a que lo que dice la palabra, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces ese era el mensaje que verdaderamente ellos le podían transmitir. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús los reprocha, ¿cierto? Les dice, ellos hombres de poca fe, porque están hablando que no tienen pan, ¿sí? Él les hace el reproche de por qué están pensando en lo que no deben estar pensando, ¿sí? Entonces, Jesús les está diciendo que había 2 milagros donde ellos participaron, que ellos vivenciaron. Esos milagros fueron la multiplicación de los panes y los peces. Ellos participaron en los dos. Y si vieron el poder de Dios ahí, si vieron el mover sobrenatural, ¿cómo era que no iban a entender el lenguaje en el que Jesús les estaba hablando en ese instante? ¿Sí? Es el lenguaje sobrenatural, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo entendieron? Porque ellos estaban concentrados en lo que veían en ese momento. En ese momento estaban en un lenguaje natural, estaban viendo la necesidad de un pan que se les había olvidado traer. Cuando Dios les estaba hablando, verdaderamente era de una levadura, o sea, que se cuidaran de un mensaje que venía a través de estas personas. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa a nosotros. De pronto Dios te ha sanado en algún momento de alguna enfermedad, o ha intervenido Él en alguna actividad que tú hayas tenido algún problema, hayas clamado al Señor y Él se haya manifestado y tú le has dado la gloria a Dios. Pero hoy la ansiedad,
hoy el estado de estrés, el estado de la crisis, el ver que no hay las finanzas, el que no hay el trabajo, está impidiendo que estés escuchando la voz de Dios. ¿Sí? No estás escuchando la voz en este momento, pero el Señor te dice, te estoy hablando en un lenguaje espiritual. ¿Sí? Escucha la voz de Dios. Entonces, ¿qué está impidiendo que escuches? Hay temor, hay angustia en este momento, que la cuarentena la han alargado, que ahora cómo va a ser si no tienes trabajo, que no hay finanzas. ¿Sí? El Señor te dice en este momento, no escuches la voz del mundo, no escuches los mensajes que están en los noticieros, no escuches la queja de tu vecino, no escuches la queja de tu amigo, no escuches esa voz, porque el Señor tiene un mensaje para ti, directamente que viene del corazón del Señor, directamente viene de Él. Entonces, es el tiempo de escuchar el lenguaje espiritual que es en el que el Señor te está hablando. ¿Sí? Entonces, es el tiempo de que empecemos a entender qué nos está diciendo el Señor. Quizás en este momento tú dirás, pero ¿y cómo hago para escuchar la voz de Dios? Bueno, vas a pedirle al Señor que te dé un discernimiento, que te dé revelación, que te haga sensible para escuchar la voz de Dios, que te haga sensible para entender la voz de Él. Entonces, entra en adoración, busca la presencia del Señor, lee la palabra de Dios. La palabra de Dios no se lee en el intelecto, no se lee en la razón, se lee en el Espíritu. Entonces pídele al Señor que te dé la revelación de su palabra, porque es ahí donde vas a entender el mensaje que Él tiene para ti hoy. Es ese mensaje de vida, es ese mensaje que el Señor te está diciendo, cree en mi palabra y verás cómo se abren las compuertas del cielo y verás cómo se desatan los milagros, las maravillas y todos los regalos que el Señor tiene para ti. Se empezarán a desatar cuando tú empieces a entender el lenguaje del Señor y empieces a creer en su mensaje. Entonces Jesús dice en su palabra, las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida para algunos de ustedes, pero algunos de ustedes no me creen. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, entonces creen en la palabra del Señor, que Él es el que está hablando ahora en el espíritu, para que entiendas ese mensaje y no en tu razón, no en tu intelecto, que es lo que impide que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios acerca de tus asuntos. Él tiene el control absolutamente de todo. Entonces te pido que cierres ahora los ojos, vamos a orar un momento. Padre Celestial, hoy te pido, Señor, que seas tú desatando hoy de tu presencia, Señor, aquí con todas las personas que me están escuchando en este momento. Que sea tu revelación poderosa invadiendo sus vidas ahora, Señor. Pido que tu presencia se manifieste ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, ahora quitando todo entenebrecimiento de sus mentes. Que seas tú ahora, Señor, quitando toda palabra de engaño, toda mentira, todo lo que ha entrado a sus mentes ahora para impedir que la voz de Dios entre a sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que apaga la voz de Dios ahora se va en el nombre de Cristo Jesús. Sale ahora de sus vidas. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús declaro que se va todo robo de la palabra de Dios, todo robo de las promesas que el Señor ha establecido en tu vida. En el nombre del Señor Jesucristo hoy se anula toda la prioridad de los planes del mundo, toda prioridad de los planes del hombre se van ahora en el nombre de Jesús y se desata la voluntad de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Desato la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría que viene directamente del corazón del Señor, esa sabiduría ahora que empieza a abrir tu entendimiento, que empieza ahora. Declaro el poder de Dios ahora, abriendo tu entendimiento, abriendo tus sentidos espirituales en el nombre de Cristo Jesús. Se abren ahora, se desarrolla esa percepción espiritual para escuchar y entender la voz de Dios ahora en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro que el Señor desata revelación, desata discernimiento en tu vida, entendimiento en cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que la verdad del Señor será entendida hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, que estén bien. Edifiquémonos en este tiempo de cuarentena. Anhelamos la segunda venida, pero Él no quiere que su iglesia esté dormida. Es importante que usted pueda crecer y fortalecerse espiritualmente en base de la palabra de Dios. A continuación, usted verá una serie de prédicas para que usted pueda crecer y fortalecerse espiritualmente. No importa qué situación pases, adora. Conéctate
intercesión, Casas de Paz, escuela de oración los martes. tiempo devocional, lectura bíblica, y te esperamos en el servicio viernes 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana. No se desconecte.